Distinguida audiencia, les damos la bienvenida a nuestro debate que en esta ocasión se centrará en definir la viabilidad de la tipificación del transfeminicidio en México. Para comenzar, consideramos necesario definir lo siguiente. La violencia contra las mujeres es un fenómeno que ha existido en toda la historia de la humanidad. Su desvalorización tiene origen a nivel sociocultural, en donde se le han atribuido por cuestiones de género arquetipos que deben cumplirse en determinados contextos y que dan origen a los roles estereotipados, que imponen cómo debe comportarse una mujer con relación a su feminidad. Entre ello encontramos la vestimenta, profesiones o incluso su conducta, aspectos que históricamente han llevado a posicionarse como inferior al hombre y de lo cual se ha derivado violencia en su contra y la transgresión de su derecho a la vida y al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, cuando ampliamos nuestra visión respecto al género, encontramos diversas posturas sobre su origen. Entre ellas, encontramos la de Judith Butler, que nos habla de la performatividad de género, la cual refiere que la orientación sexual, la identidad sexual y la expresión de género son el resultado de una construcción, producción social, historial y cultural, y por tanto, no existen papeles sexuales o roles de género esencial o biológicamente inscritos en la naturaleza humana. Es decir, la única naturaleza es la cultural. Por lo tanto, hombres y mujeres pueden construirse socialmente en función de la actuación de cualquier género femenino o masculino, cuya definición tiene que ver con el disciplinamiento, que emana de las normas, costumbres, tabúes, mediante una ritualización repetitiva. Para esta teoría, el sujeto que pertenece al sector LGBTIQ está respondiendo a un acto performativo independiente de su sexo o género. En pocas palabras, esta autora, en su teoría de la performatividad de género, pretende lograr un cambio sociocultural, al comprender que el género mantiene una relación entre la psique y la apariencia, donde la apariencia abarca lo que se representa a través de las palabras, una relación que en el seno sexo-género, regulado por normas heterosexistas. Para Butler, los problemas de violencia derivados del género se erradicarían cuando en la sociedad se dejara de hablar del mismo, evitando conceptualizaciones de distinción de la identidad de género ante una diversidad e inclusive incurriendo en situaciones de discriminación al querer hacer visibles estas diferencias, como cuando son considerados en las políticas inclusivas, teniendo impacto inclusive en los marcos jurídicos como ocurre con el exhorto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para tipificar el asesinato de mujeres transgénero con identidad de mujer como transfeminicidio. Estimados compañeros y asesor, sean bienvenidos al presente debate, cuya temática a desarrollar, como ya mencionó antes, es la tipificación del transfeminicidio. Nuestro panel de discusión está integrado por el moderador, que es su servidora, Sofía Alejandra Costa Estrello, y en la postura de afirmación encontramos a nuestra compañera Aileen Michelet Márquez López. En la postura en contra encontramos al compañero Alfredo Israel Mejía Tinoco, Nancy Azucena Sánchez González y Sandra Stephanie Sosa Mercado. El objetivo del discurso de afirmación está orientado a establecer los principios jurídicos para fundamentar por qué debe considerarse la tipificación del transfeminicidio en el Código Penal Federal, a través de la construcción de argumentos basados en la equidad e inclusión de las personas transgénero. El objetivo del discurso de negación está orientado a establecer las consideraciones sociales, culturales y jurídicas para determinar por qué no sería factible tipificar el transfeminicidio como una variante del feminicidio, a través de la construcción de argumentos basados en la concepción natural, social y cultural de la mujer. El presente ejercicio no pretende cambiar las posturas de sus participantes. Por el contrario, pretende enriquecer el conocimiento respecto a la diversidad sexual, su situación de vulnerabilidad, discriminación, su contexto y el problema social que representa el Estado. Esperamos que el público pueda enriquecer su propio criterio a partir del diálogo que se establezca en este tema. Para iniciar, se presentarán los participantes.
exponiendo que existen, debido a que es una discusión de carácter formal, existen ciertas reglas que hay que respetar, las cuales son las siguientes. La primera, los argumentos presentados deben ser objetivos, respaldados en la investigación previa realizada y las evidencias obtenidas. Segundo, la participación se otorgará de manera alternada. Cada integrante dispondrá hasta de 3 minutos para exponer sus argumentos y posteriormente se otorgará la palabra a un participante de la postura contraria que desee refutar. El tiempo límite deberá ser respetado para el aprovechamiento total del tiempo destinado para la realización del debate. Tercero y último, la participación se efectuará en una dinámica del uso del lenguaje formal. Se deberá mostrar absoluto respeto y tolerancia ante la exposición de las posturas e ideas de todos los integrantes de ambas posturas. Deberán abstenerse de burlarse, desaprobar o agredir a sus compañeros. En todo momento se debe demostrar capacidad de escucha. A continuación, presentaré mi postura, que es la postura de apertura a favor, que es independiente de mi función como moderador. Debido a la configuración del equipo, quedó de esta manera, pero esto no quiere decir que tenga que ver con la función de moderador, y posteriormente ya se dará el desarrollo del debate. Bien, la dignidad se define como el valor inherente al ser humano por el hecho de serlo, en cuanto a ser racional, dotado de libertad y se configura como núcleo de derechos fundamentales. Así, el derecho al libre desarrollo de la personalidad es un componente esencial en la dignidad del ser humano. Y nuestro más alto Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto con la siguiente tesis. De rubro, derecho al libre desarrollo de la personalidad, aspectos que comprende, la cual, entre las cuestiones que establece, es que la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Es deber entonces del Estado defender la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etc. Todas las personas tenemos derecho a elegir nuestra personalidad y el desarrollo de la misma. Esto tomando también como referencia la obra de Simone de Beauvoir, de 1949, El segundo sexo. La autora recalca la identificación de roles culturales que los hombres hacen parecer como naturales. Se considera necesario definir la identidad de género con el fin de hacer válida la libertad de desarrollo de personalidad al entender lo que es sexo y género, debido a que la configuración social y cultural es limitante por apegarse a unos estereotipos patriarcales. Esto en atención a lo siguiente. La palabra género se diferencia de sexo para expresar que el rol y la condición de hombres y mujeres responden a una construcción social y están sujetas a cambio. Esto, como ya lo habían mencionado en la introducción, nos da a entender que el género, como categoría política y jurídica, hace referencia a la distinción entre sexos y, por tanto, a los patrones culturales asignados a partir de dichas diferencias corporales. Hablar en términos de perspectiva de género permite hacer visible a las mujeres en el debate público, así como en el género, que es el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que, en pocas palabras, nos dan a entender que hay ciertas cuestiones propias del hombre y propias de la mujer. Sin embargo, Marcela Legarde menciona que son las sociedades y las culturas, no la historia, ni los genes, ni la herencia, responsables de cómo somos mujeres y hombres, de lo que ocurre en ambos géneros. Uno de los objetivos de la democracia debe ser entender que las mujeres no tienen un espacio reservado en el ámbito privado y deben participar también en el espacio público. Reconocer que existen derechos de las mujeres con independencia de los derechos que tengan genéricos para hombres y mujeres.
es entonces fortalecer o deconstruir el concepto de igualdad. Y este tipo de discriminación es a lo que se enfrentan también las personas transgénero, simplemente por cuestionar el carácter congénito e inamovible de género. En este caso, nosotros estamos de acuerdo en que las personas transgénero tienen derecho a una vida digna y el libre desarrollo de su personalidad. En concordancia con ello, podemos poner como ejemplo el caso de Paola Buenrostro, en donde se asignó por fin el estatus legal de transfeminicidio en razón con su identidad de género. En resumen, el transfeminicidio es la consecuencia de una serie de dinámicas e inequidades estructurales asentadas así en el cisexismo, un sistema cultural que toma como natural, dado y legítimo el conjunto de cuerpos cisgénero. Al hablar de transfeminicidio nos remitimos a un fenómeno que tiene importantes continuidades con el feminicidio y con la violencia contra personas LGBTIQ. Existe un marcaje de dicho cuerpo como transgresor de la norma, un llamado a castigarlo, una dimensión afectiva que es a su vez política y social. Es decir, en ambos casos se busca reposicionar a los sujetos que no son del todo los mismos, a la mujer cisgénero. En ambos casos, las mujeres son justamente objetivadas y despojadas de su agencia y personalidad jurídica al convertirlas en objetos de gozo sexual o de utilidad doméstica. Esto es violencia, que de nuevo castiga y restituye un orden premoderno al anular a la mujer y reducir simbólicamente a un objeto. A continuación, se cede el uso de la palabra a nuestra compañera Nancy Azucena Sánchez González, quien expondrá su argumento en contra de la tipificación del transfeminicidio. Tiene como máximo 3 minutos para su intervención. Estimada compañera Sofía, mi refutación es la siguiente. Cuando se habla de transgénero, se habla de que legalmente debemos de tener igualdad y respeto por las personas de la comunidad LGBTIQA+. Pero, ¿por qué ellas no respetan su cuerpo? La sociedad, la familia, nuestro contexto social y cultural influyen de una manera impresionante, desde nuestra forma de vestir, de sentir, de pensar y de actuar. Entiendo que de manera biológica y genética, como se menciona, las personas hermafroditas se entiende absolutamente el término transgénero porque nacieron con los dos sexos. Entonces, por ende, con el paso del tiempo su cuerpo vaya experimentando cualquiera de los dos tipos de género, porque genéticamente se presentó de esa manera. En cambio, las demás personas de la comunidad LGBTIQA+, por la influencia y la convivencia de nuestra sociedad y del contexto en el que nos encontramos, hacen que no se sientan a gusto con su cuerpo y que de manera psicológica y utilizando métodos hormonales experimenten gustos, preferencias y demás para sentirse adaptados y aceptados a ciertos estándares sociales, de manera de que ya está considerado legalmente las distintas maneras de aceptación de la comunidad LGBTIQA+. Ahora, si nos enfocamos en la tipificación del término transfeminicidio, se supone que lo que se quiere es igualdad ante la sociedad de parte de las personas trans. Entonces, si los tratados internacionales y esta corriente de ideología de género, como la ley lo marca, si te sientes como mujer, actúas como mujer, te vistes como mujer, piensas como mujer, hablas como mujer, te ves como mujer, te identificas como mujer y legalmente en tu acta dice que eres mujer, considerando también a las personas trans, te hayas hecho o no la vaginoplastia, según el artículo 135 bis del Código Civil del Distrito Federal. En términos generales, el término feminicidio es considerado especialmente para las mujeres, ya que actualmente son consideradas las más vulnerables. Entonces, si la ley considera lo anterior y quieres igualdad como mujer, ¿por qué crear el término transfeminicidio? Ahora, yo como sociedad
basándonos en el protocolo de actuación para el personal de las instancias de procuración de justicia del país en casos de que involucren la orientación sexual o la identidad de género, se dice que se debe tratar a la persona de acuerdo al género con el cual ella se identifica, a menos que no exista discordancia entre la expresión de identidad de género y el nombre legal con el que aparezca en su documento de identificación. No puedo descartar la idea de que pueda presentarse aquí en México una situación igual o similar como la del caso que se suscitó en el norte de Inglaterra en el 2018, de la mujer trans que condenaron a cadena perpetua por haberse declarado transgénero, destacando que nunca se realizó la vaginoplastia, quien antes fue Stephen Ward, recluido en detención preventiva por 3 violaciones, luego de adoptar la condición mujer trans, cumplió una pena de 1 año y medio por una conducta obscena contra un menor en esa cárcel. Pero por definirse mujer trans, las autoridades de igual manera así la consideraron y fue enviada a la cárcel Newhall para mujeres, donde ahí violó a 4 reclusas. Su nombre era Karen White, de 52 años, quien se vestía como mujer, se maquillaba como mujer y se autodefinía como mujer transgénero. Nuestro pensamiento es inmerso. Entonces, ¿quién me garantiza que las mujeres trans realmente sean lo que dicen ser y que no llegue el momento en el que adopten nuevamente su género genético biológico? Gracias. Muchas gracias, compañera Nancy Sánchez. Le pido su participación a nuestra compañera Michelet Márquez, su primera participación, quien dará respuesta a la intervención anterior de Nancy. Les recuerdo que tiene como máximo 3 minutos. Por favor. El transfeminicidio se pretende tipificar aparte del feminicidio porque las razones por las cuales las personas deciden asesinar a estas últimas no es en función de su sexo, sino de su identidad de género. Ser transgénero, de acuerdo a la Clínica Mayo, es tener identidad y expresión de género que difiere del sexo asignado al nacer y comportarse diferente a las normas sociales. Por lo tanto, el asesinato a las mujeres trans es debido a los pensamientos prejuiciosos de la sociedad, al querer limitar su expresión y libertad humana de los demás, configurándose en realizar crímenes de odio hacia las personas que consideran diferentes. México, segundo país con mayor índice de transfeminicidio en América Latina. El castigo de vivirse mujer sobre los transfeminicidios en México. El 55% de las personas LGBTIQ que son asesinadas son mujeres trans. Estos son algunos de los encabezados sobre las noticias acerca de los transfeminicidios en México. Y es importante recalcar que dichas cifras son recabadas por organizaciones como Letra S, SIDA, Cultura y Vida Cotidiana y el Centro de Apoyo a las Identidades Trans, y no por el Estado. Y es que los transfeminicidios pocas veces se califican como tales, y los datos que se obtienen a través de noticias son títulos amarillistas. Es de vital importancia la tipificación de transfeminicidio, pues no se trata de un homicidio común, sino de un crimen de odio en función de las personas transgénero. Y es que las personas pertenecientes a esta comunidad, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, suelen sufrir violencia por prejuicio contra la diversidad corporal, y específicamente contra las personas cuyos cuerpos no concuerdan con el estándar socialmente aceptado de cuerpos femeninos y masculinos. Hay que tener en cuenta la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la misma CIDH, que enmarca en su capítulo primero de derechos. Artículo primero. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad e integridad de su persona. Dicho precepto suele ser violado por la sociedad al discriminar a las personas pertenecientes a la comunidad LGBTQI y al hacerlas víctimas de asesinatos que quedan impunes y al no respetar su identidad de género. Sin duda, las legislaciones se van transformando y adaptando a las nuevas realidades sociales,
Y esta es una de las razones por las que debe incluirse la tipificación en el Código Penal Federal, pues aunque el delito se agrava por razones de odio en algunos estados, esto no sucede en todos. Además, la tipificación del transfeminicidio servirá para abarcar a este sector poblacional y darles protección a este grupo que constantemente son víctimas de acoso, discriminación, violencia e incluso asesinatos únicamente por ser quienes son. Muchas gracias, compañera Michelet Márquez. En este momento cedo el uso de la palabra a nuestra compañera Sandra Sosa para que exponga su discurso en la postura de negación. Le recuerdo también que tiene como máximo 3 minutos. Por favor. Bien, en sentido de refutación a lo que acaban de señalar mi compañera Michelet, es importante precisar que para distinguir la relación entre la identidad de género y lo que implica un feminicidio o transfeminicidio, habría que entender las razones de origen sociocultural de la identidad de género y del feminicidio. Es por eso que, de acuerdo con Jane Caputi y Diana Russell, así como Jill Ranford, que son autoras importantes de estudios y análisis de casos de feminicidios alrededor del mundo, estas explican que el feminicidio debe ser entendido como el extremo continuo de terror antifemenino que incluye una amplia gama de variedad de violencia, como puede ser abusos verbales, físicos, que tienen relación con la violación, la tortura, la esclavitud sexual, el abuso sexual infantil, ya sea incestuoso o extrafamiliar, golpes físicos y emocionales, así como acoso sexual en sus diversos ámbitos. Puede ser el teléfono, la calle, oficina, salón de clases. También tiene que ver con la mutilación genital, operaciones ginecológicas innecesarias, heterosexualidad forzada, maternidad forzada, negación de comida para las mujeres en algunas culturas, negación de cirugías plásticas en algunas culturas y otras mutilaciones que suelen darse en nombre del embellecimiento, siempre que éstas impliquen un acto de terrorismo y que terminen en la muerte, se transformarán en transfeminicidios o feminicidios. Sin embargo, atendiendo la definición de lo que es el feminicidio antes presentado y el marco histórico-cultural para comprender la trascendencia de la violencia en contra de la mujer, considero no fundamental efectuar la tipificación de transfeminicidio, ya que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las circunstancias fundadas en el artículo 325 del Código Penal Federal para considerar feminicidio se explicita que es aquel de quien prive la vida a una mujer por razones de género, las cuales no son totalizadoras para comprender las condiciones con las que se derivó un homicidio en contra de una mujer, por lo cual este delito debe ser analizado desde una perspectiva de género. Es decir, se deben analizar todas las causas de la relación establecida entre el agresor y la víctima, que es la mujer. Entre ellas, se tienen que identificar qué conductas causaron la muerte, verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originen o expliquen el motivo o la razón de la muerte violencia, así como preservar aquellas evidencias específicas que determinen si hubo una violencia sexual, hacer las periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia, y lo anterior debe ser aplicado indistintamente. Es decir, no importa si sea una persona con género femenino o una persona que se ha identificado como femenina, aunque no lo corresponde en sentido de sexo. Lo anterior debe ser aplicado en un acto de investigación de la cual se presuma que hubo un feminicidio, sin hacer la distinción si es una mujer o una persona transgénero con identidad de mujer. Por lo anterior, que la tipificación de feminicidio de una mujer o de una persona transgénero con identidad de mujer es de vital importancia comprender si las causas están ligadas a esta condición de violencia derivada del odio en contra de esta mujer, de acuerdo a los roles que están establecidos socialmente y que la han llevado a situarse en una posición de inferioridad con respecto al hombre,
designándole poco reconocimiento y aprecio en su derecho fundamental como es la vida, o bien determinar si la violencia tiene origen en la falta de tolerancia, es decir, si su raíz tiene que ver con la homofobia o la transfobia ante las preferencias y orientaciones sexuales diversas, o bien, como lo diría Butler, a la actuación de un género distinto al que cultural y socialmente se le ha establecido. En pocas palabras, se hablaría de feminicidio si las causas tuvieran origen en las circunstancias asociadas a la perspectiva de género y si el homicidio estuviera relacionado con la falta de tolerancia ante la diversidad sexual. Más, tener que tipificar de manera indistinta para visibilizar o hacer diferente la diferencia, denominándolo transfeminicidio, nada más reduciría a una explicación de la ineficiencia de la actuación de las autoridades en materia de investigación cuando se trate de un feminicidio y minimizando por prejuicios o estereotipos la exclusión y la discriminación contra la mujer, que es una situación evidente y real en la sociedad mexicana. Estas inequidades se definen por género. Donde hay pobreza, las mujeres son pobres y las mujeres trans aún más pobres. Donde hay violencia con o sin distinción, todas son vulnerables. Si bien es cierto, no se puede ocultar la gravedad de la violencia en contra de las mujeres, ni en contra de las personas transgénero con identidad de mujer, así como los graves daños que estos traen para la sociedad. No cabe duda de que es imprescindible la educación en valores de igualdad desde la infancia, la juventud, pero sobre todo en las instituciones, particularmente de aquellas donde sus servidores públicos están encargados de la justicia. Esto lograría mayor sensibilidad sobre el tema. No podemos dejar de trabajar para garantizar los derechos, la igualdad de género, el respeto, la paz, la justicia, el desarrollo y el crecimiento de todas las mujeres, sea por condición natural o por identidad, de todo el mundo, trabajando en la forma en la que se aplican las leyes, más que en las circunstancias que dan origen a la misma, para crear una cultura de prevención y garantizar que ningún crimen quede impune. Muchas gracias por tu participación, compañera Sandra Sosa. Por la configuración del equipo, le cedo el uso de la palabra por segunda ocasión a nuestra compañera Michelet Márquez. Por favor. Quiero precisar a la audiencia que la violencia de género es la máxima expresión de desigualdad en nuestra sociedad. Esta se refiere a cualquier acto violento o agresión basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o personal. En este contexto, es preciso abordar el tema de feminicidio, el cual hace referencia a la muerte violenta de las mujeres por razones de género. En otras palabras, por el hecho de ser mujeres. Este crimen sí está tipificado en el artículo 325 del Código Penal Federal y que aún así, de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de junio de 2020, se registraron 489 feminicidios en el país, que representa un aumento de 9.2% respecto a los feminicidios registrados en los primeros 6 meses de 2019. Por otra parte, cabe destacar de esta misma legislación en materia de violencia de género que implementa un modelo de investigación en el que los homicidios de mujeres se analizan con perspectiva de género a diferencia de los homicidios contra las mujeres y hombres transgénero que no estén tipificados en el Código Penal Federal y que invisibilizan la magnitud del fenómeno. En este marco legal, la comunidad LGBT es quien corre más riesgo, en especial las mujeres transgénero. Es de suma importancia tipificar el transfeminicidio como un delito en el Código Penal Federal, ya que solo en las legislaciones de algunos estados del país
se ha reconocido como homicidio con agravante de crimen de odio o por razón de género, y nunca se ha utilizado el término para calificar un delito, quedándose en homicidio hacia hombres vestidos de mujer o viceversa. Si bien las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hacen las Procuradurías de Justicia para calificar los homicidios de personas trans como transfeminicidios y los esfuerzos de algunas asociaciones civiles en pro de los derechos de la comunidad LGBT son una base para poder tipificar el transfeminicidio. No es suficiente, ya que muchas personas son reconocidas por su identidad de género, a pesar de que en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. De acuerdo con una encuesta del CONAPRED y la CNDH, 6 de cada 10 personas LGBT encuestadas sufrió discriminación durante el último año, y más de la mitad, 53%, reporta haber sufrido expresiones de odio, agresiones físicas y acoso. Además, casi una tercera parte, 30%, sufrió tratos arbitrarios y discriminatorios por parte de la policía debido a su orientación sexual o identidad y expresión de género. Esto tiene como consecuencia una mala actuación por parte del Estado en materia penal, teniendo registros imprecisos, la estigmatización y discriminación de las personas transgénero, violaciones a los derechos de identidad, lagunas en las investigaciones y por ende impunidad hacia los agresores y un incremento en los transfeminicidios, al no establecerse procesos adecuados y penas justas acorde al tipo de homicidio. De acuerdo con Letra S, Asociación Civil dedicada a la difusión de información y defensa de los derechos humanos, de enero a agosto de 2019 se calculan por lo menos 40 víctimas de transfeminicidio, y tan solo en la Ciudad de México han contado 10 víctimas trans, el mismo número que el del periodo de 2013 a 2018. Es por todo esto que el homicidio a personas transgénero debe tipificarse como transfeminicidio para lograr hacer justicia de la manera adecuada, respetando su identidad de género y los derechos humanos. Muchas gracias, compañera Michelet Márquez, por tu participación. Cedo el uso de la palabra a nuestro compañero Alfredo Mejía, quien dará respuesta a la intervención anterior. Les recuerdo también que tiene como máximo 3 minutos para su participación. Gracias. Quiero exponer ante esta audiencia que, de acuerdo con los criterios médicos psiquiátricos más recientes, la transexualidad se puede definir como un trastorno de identidad sexual que ocasiona una disforia de género, entendiendo como tal el posible desequilibrio psicológico que puede surgir ante el antagonismo entre la imagen corporal deseada y la percibida. Es el deseo de vivir y ser aceptado como un miembro del sexo opuesto, lo cual usualmente va acompañado por una sensación de disconformidad con el sexo anatómico que uno tiene. Por sexo se entienden las características genéticas biológicas y psicológicas de una persona, mientras que el término género hace referencia a la identificación psicológica que una persona se atribuye a sí misma, hombre o mujer, y a su asignación social. Por identidad sexual se refiere al sexo por el que una persona se siente sexualmente atraída. Indudablemente, las personas transexuales tienen una dotación genética inamovible, XX si se trata de una mujer o XY si se trata de un varón. Esta identidad genética no varía a lo largo de la vida de cada persona. El término disforia de género se utiliza para señalar el malestar psicológico asociado con la condición transgénero. Ya existe un marco jurídico,
con fundamento en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se establece el derecho a la no discriminación que debe gozar todo individuo en el país. Asimismo, en el Código Penal para el Distrito Federal ya se considera como agravante cuando exista odio a la gente por la pertenencia a determinado grupo social o por el sexo de la persona. En la Ciudad de México, los transfeminicidios son investigados como homicidio y le agregan la agravante de crimen de odio. Y de acuerdo con el artículo 128 del Código Penal para el Distrito Federal, tiene una pena de 20 a 50 años de prisión. Asimismo, el artículo 138, fracción octava, existe odio cuando el agente lo comete por la condición social o económica, vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido, origen étnico o social, la nacionalidad o lugar de origen, el color o cualquier otra característica genética, sexo, lengua, género, religión, edad, estado civil, ocupación o actividad de la víctima, apariencia física, orientación sexual, identidad de género. Solo por poner un ejemplo, a nivel federal, el 14 de junio del 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma que incorporó el delito de feminicidio en el Código Penal, artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Artículo 148 bis del Código Penal para el Distrito Federal, comete el delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a una mujer, si entre el activo y la víctima existe una relación sentimental, afectiva o de confianza. Se impondrá de 30 a 60 años de prisión. De enero a junio del 2020 se registraron 489 feminicidios en el país, lo que representa un aumento del 9.2% de los feminicidios registrados en los primeros 6 meses del 2019, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es evidente que el aumento en las penalidades no inhibe esta conducta delictiva. En Colombia, primer régimen jurídico que incluye en el tipo penal del feminicidio el transfeminicidio en la ley 1781 del 2015, perdón, 1761, en su artículo 104, feminicidio, quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género, o donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de 250 meses a 500 meses de prisión. Tener o haber tenido una relación familiar íntima o de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo, y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella. Esta ley se ha enfrentado a graves problemas, porque a la letra dice: quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género. Aquí en el tipo penal existe el dolo calificado en cuanto a una mujer trans. El problema radica cuando hablamos de un hombre trans, ya que no se podría tipificar el transfeminicidio por su calidad jurídica de hombre. Se tendría que tipificar como homicidio, manifestando una clara discriminación en contra de una parte de la comunidad trans. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Alfredo Mejía. En este momento damos fin al debate como tal. Quiero reconocer la amplitud de argumentos expuestos en este ejercicio de comunicación y sin duda cabe destacar que este tema nos da para analizarlo desde diversas perspectivas, cultural, social, político y jurídico sobre todo, para resolver esta controversia. A continuación, invito a un participante de cada postura para expresar una breve conclusión. Comenzaremos con nuestra compañera Michelet Márquez, quien expondrá brevemente su conclusión de la postura a favor.
consideramos necesario tipificar el transfeminicidio en el Código Penal Federal como una variante del feminicidio en respuesta a la violencia y discriminación de género, ya que de esta forma se logrará mitigar el índice de crímenes por razón de odio y la impunidad de los agresores, especialmente a la comunidad LGBTIQ, quienes presentan un mayor riesgo al vulnerar su integridad física y mental con actos de discriminación y represión. Además, consideramos que esta medida sería garantizar derechos fundamentales como lo es tener una vida digna y, en el caso de la comunidad LGBTIQ, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Muchas gracias, compañera Michelet Márquez. Nuestra compañera Sandra Sosa nos presentará la conclusión de la postura en contra. ¿Para qué tipificar el transfeminicidio? Consideramos que no sería necesario, puesto que las personas transgénero se identifican como mujeres y las circunstancias de la violencia radican en el papel que desempeñan socialmente al asumirse como mujeres en los diferentes ámbitos sociales, culturales y su trascendencia histórica. El aumento en las penalidades no ha disminuido la violencia contra las mujeres ni contra otros grupos en el país, incluidos los transgénero. Como se puede observar, más que tipificar delitos, se tienen que implementar estrategias encaminadas a mejorar el nivel de vida e inclusión de las personas LGBTIQ en los espacios como la toma de decisiones, comités en hospitales, comités de diseño e implementación de políticas de convivencia, inclusión de educación sexual en las escuelas, basadas en evidencias científicas e inclusiva en términos de diversidad cultural y sexual, y en el marco de los derechos humanos que contemplen el tema de la orientación sexual e identidad de género, para que estas personas tengan participación en la vida económica, social y política y acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad. Resulta imprescindible fortalecer el sistema de aplicación de las leyes, más que las circunstancias que dan origen a la misma, para crear una cultura de la prevención y garantizar que todos los homicidios de mujeres sean investigados bajo la presunción de feminicidio y ningún crimen quede impune. Agradezco la participación de todos los participantes de este debate, de ambas posturas. A continuación se presenta la participación y opinión de nuestro jurado y con esto daremos por terminado nuestro debate. Muchas gracias. En mi calidad de juez, en el presente debate encontramos una gran calidad y habilidad argumentativa tanto de los participantes con postura afirmativa como los de negativa. Los objetivos principales de la discusión están centrados en delimitar por qué es apropiado o inapropiado tipificar el feminicidio, centrándose en el conocimiento respecto a la diversidad sexual, su situación de vulnerabilidad, discriminación, su contexto y el problema social que representa para el Estado, particularmente la violencia en contra de las personas transgénero con identidad de mujer. Se abordan dentro de los argumentos temas importantes como el sexo, el género, la orientación, la preferencia sexual, el transgénero, la violencia en contra de la mujer desde su perspectiva histórica y sociocultural, así como la tipificación del feminicidio. Se denota una investigación previa y amplia de los oradores, respaldadas en fuentes documentales, sociológicas, jurídicas, así como estadísticas. En cuanto al equipo que está a favor de tipificar el feminicidio, reconozco su calidad argumentativa, que intenta persuadir sobre la importancia de garantizar el derecho a la vida y al libre desarrollo personal de la comunidad transgénero, así como la imperiosa necesidad de hacer visible como parte de la comunidad LGBTIQ, garantizando su equidad e inclusión cuando se atienden situaciones jurídicas relacionadas con presuntos homicidios de alguna persona de este grupo con identidad de mujer. Dentro de sus limitaciones argumentativas, falta aportar elementos que demuestren por qué es importante hacer la distinción de feminicidio y transfeminicidio, ya que en sus posturas señalan información importante como la relación de violencia en contra de la mujer y en contra de este grupo,
Más faltaría precisar que cambiaría en la ley respecto a las causales para tipificar de manera indistinta dichos delitos, ya que dentro de los casos expuestos precisan como causas las que emanan de las situaciones de odio o bien consideradas como homofóbicas. En cuanto al equipo que está en contra de tipificar el feminicidio, reconozco también su calidad argumentativa, que intenta persuadir sobre la naturaleza de la determinación del sexo, el problema sociocultural, histórico y el debate sobre el concepto de género y la diversidad sexual, además de hablar de la trascendencia de la violencia en contra de la mujer y el reconocimiento de la ley para cambiar de identidad de género y la tipificación de feminicidio, ya contenidas en el Código Penal Federal. Por ende, es resultado irrelevante aludir a una tipificación particular que distinga entre mujeres por naturaleza y mujeres por identidad. Además, proponen que todos los homicidios de mujeres cuyo móvil esté relacionado con la violencia sean investigadas bajo la presunción de feminicidio, además de fortalecer los sistemas de aplicación de la ley, los cuales carecen de ética, para atender dichos casos bajo la legalidad y eficiencia de la investigación, sin prejuicios y bajo el principio de no discriminación. Considero que a este equipo le faltó argumentar cómo se subsanaría en el marco normativo los crímenes que tuvieran origen en una situación de odio derivado de la homofobia y las relaciones existentes con la identidad de mujer, haciendo la distinción entre mujer y transgénero. Por lo anterior, y reconociendo un nivel casi igualitario en la presentación de su discurso y la persuasión de ambos equipos, declaro ganador al de la postura de negación, sobre todo por la propuesta que hacen en donde se deja en evidencia la necesidad de fortalecer el sistema penal de nuestro país, sobre todo por la forma en la que se aplica las investigaciones de feminicidios y el problema social que éste representa. Gracias.